Me estoy acomodando. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me da gusto, es una bendición, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. No sé si sean tan amables de regalarme un vasito con agua. Siempre batallo con mi garganta cada vez que comparto. Vamos a estar viendo el tema de la iglesia, comunidad especial de la Trinidad. Y vamos a ir al pasaje bíblico precisamente de Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Pero vamos a leer del versículo 3 al 14 por razón de que es un flujo de pensamiento todo el pasaje. Y quiero respetar, por lo menos en la lectura, en esta ocasión, todo este pasaje, pero vamos a enfocarnos solamente en el versículo 3 al 6 por cuestión de tiempo. Me dicen cuando lo encuentren. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Y dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, para predicar, para exponerla, para ser edificados cada uno de nosotros, Padre. Bendice a esta iglesia, en especial a Comunidad Redentora. Gracias por este aniversario que permites cumplir en ellos, Padre, que ellos sigan continuando con el propósito para el cual tú los has llamado como iglesia, la cual es para cada uno de nosotros, Señor, el glorificar, el exaltar tu nombre. Padre, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, precisamente tenía la intención de compartir todo el texto, pero honestamente, por cuestión de tiempo, no es posible, ¿sí? ¿Y por qué digo eso? Por razón de que del versículo 3 al versículo 14 es solo una idea de pensamiento que el apóstol Pablo está expresando en este pasaje. Y la verdad, está clasificado en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es interesante porque Nueva Biblia de las Américas
lo clasifica incluso de esta manera. Si ustedes observan el texto, versículo 3 al 6, hay un párrafo. Eso es el pasado. Versículo 7 al versículo 10 es el presente. Y el versículo 11 hasta el 14 es el futuro. Pero incluso muchas de esas bendiciones lo estamos ya disfrutando, hermanos. ¿Sí? Y eso es precisamente de lo que quiero hablar, especialmente del versículo 3 al versículo 6. La iglesia, comunidad especial de la Trinidad. Y digo la Trinidad porque las tres personas juegan un papel importante en su iglesia. Versículo 3 a 6, el Padre. Versículos 7 al 10, el Hijo. Y versículos 11 hasta el 14 es la persona del Espíritu Santo. La Trinidad está involucrada en su iglesia. Y específicamente quiero enfocarme en el llamado de la iglesia. ¿Para qué hemos sido llamados, hermanos? Y este pasaje, hermanos, nos habla acerca precisamente del llamado de la iglesia. Quiero leer textualmente un párrafo del plan del Señor para la iglesia, del pastor John MacArthur, y dice lo siguiente: Dios mismo es quien ha ordenado la existencia de la iglesia, de toda la iglesia. Eso ayuda a explicar el éxito y bendición general de la iglesia. Sin embargo, la debilidad y fracasos de la iglesia quedan explicados por el hecho de que Dios ha escogido trabajar por medio de agentes humanos. Cuando tenemos éxito es por causa de Él y no de nosotros. La meta principal de la iglesia es dejar que Dios obre y edifique su reino al tiempo que nosotros somos sometidos dócilmente a su palabra y su espíritu. Efesios 1 nos ayuda a entender la amplitud de lo que significa ser llamado como iglesia del Señor. Hermanos, hay tantas cosas que hoy en día uno es tentado como iglesia, y es precisamente la mercadotecnia, implicarlo en la iglesia. Y eso es peligroso, hermanos, y deseo que nunca comunidad de Gracia Redentora caiga en esa tentación. Que estén preocupados por los números y quieran alcanzar por varios métodos mercadotécnicos. Eso es grave y peligroso. Mantengámonos firmes en siempre exponer la palabra de Dios, y Dios a través de su palabra va a edificar a su iglesia. Va a llamar a los que van a ser salvos. Y precisamente ese pasaje habla acerca de los que han sido elegidos para salvación. Y muchos de los que están aquí presentes, hermanos, han sido elegidos, han sido llamados para la salvación. Y el Señor está edificando su iglesia a través de hombres, de líderes, para que crezcan sanamente en su pueblo. Quiero hablar un poquito acerca del trasfondo de esta epístola para poder entender un poquito. Voy a tratar de ser breve en esto. El propósito, hermano, de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios es instruir a los cristianos del Asia Menor. ¿A qué? Acerca de los privilegios y las responsabilidades de los que formaban la iglesia, el cuerpo de Cristo. Quiero subrayar esto: privilegios y responsabilidades de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Usted y yo tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos que obedecer ambas cosas, disfrutar ambas cosas también. El tema principal de la iglesia de Efesios es la iglesia cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Y hermanos, el cuerpo está constituido por judíos y gentiles. La iglesia de Comunidad de Gracia Redentora también está formada de varios personalidades, ¿sí? Oaxaca es rico en cultura, ¿verdad? Y tenemos diferentes personas. Gloria a Dios porque Él ha roto la pared intermedia de separación.
y tenemos que estar unidos como iglesia, ¿sí? La iglesia es una nueva comunidad comprada por Cristo para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Y necesitamos saber cuáles son los propósitos de Dios, hermanos, para poder crecer en ello, para poder hacerlo, ¿sí? Efesios tiene 6 capítulos. Los 3 primeros son teológicos, doctrinales, y los 3 restantes son prácticos. Capítulo 1 al 3 son teológicos, capítulo 4 al 6 es práctico. Es interesante porque la iglesia de Éfeso, hermano, bueno, específicamente dijimos de Asia Menor, más tarde se le puso esta palabra Efesios, ¿sí? Se cree que no está en los escritos más cercanos a los originales, porque fue una epístola que se fue circular para esa iglesia del Asia Menor. Y no dudo que ellos abrazaron lo que el apóstol Pablo enseñó, pero lamentablemente, hermanos, posteriormente, y eso es bueno que ustedes lo tengan presente como iglesia, fueron tentados a dejar su primer amor. Observen Apocalipsis capítulo 2 brevemente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y a las obras que hiciste al principio. Y si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, dices que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No sé si se está entendiendo, hermanos, me estoy explicando. Hay privilegios y hay responsabilidades que vamos a estar viendo ahorita, por lo menos en los versículos 3 al 6. Pero Efesios, la iglesia de Efesios, más tarde deja su primer amor. Y no queremos, hermanos, que comunidad de Gracia Redentora deje su primer amor. Persevere en su primer amor, a pesar de las circunstancias que vamos a estar enfrentando más adelante. Sigamos firmes en la palabra del Señor, la cual nos edifica por medio de su Espíritu Santo. Hay bendiciones, y de entrada en el versículo 3, hermanos, observamos esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son esas bendiciones? A modo general de toda la epístola, y no solamente de este pasaje en particular, es que todos los creyentes, hermanos, recibimos las abundantes riquezas de Cristo por medio de su gracia y de su herencia. ¿Cuáles son ellos? El amor de Cristo y la plenitud de Dios. Número 1, eso lo podemos ver en Efesios 1, 2, 5 al 9, 2 al 7. Por cuestión de tiempo no vamos a tocar esos versículos, solo voy a señalarlos. Efesios 4, 13, llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Usted y yo necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y es a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. También observamos en Efesios 5, 18, otra bendición espiritual, la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y por último, en el capítulo 6, del 10 al 13, observamos la armadura de Dios. Esas son bendiciones espirituales que el Señor le ha dado a usted y a mí, a su iglesia en general, ¿sí? Y tenemos que hacer uso de ella.
Hay muchos cristianos que se sienten derrotados, desanimados, pero porque no están haciendo usos de las bendiciones espirituales que encontramos en esta epístola. A esta epístola se le conoce como el banco del creyente, la chequera del cristiano, el tesoro de la Biblia. Y lamentablemente no estamos haciendo uso de ella. Pablo, hermanos, escribe a los Efesios para dar el entendimiento correcto de su posición de él, pero también de la iglesia. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en la Trinidad? ¿Sabe usted quién es Gracia Redentora en Cristo? Si no, tenemos que recordarlo, hermanos. Para los que les gusta anotar, quiero dar mi bosquejo. Prácticamente dije que este pasaje se divide en 3 partes. La iglesia llamada a ser elegida en el pasado eterno por el Padre. Sí, y creo, hermanos, que solamente es el punto que vamos a estar enfatizando hoy por cuestión de tiempo. La segunda es la iglesia llamada a ser redimida en el presente por su Hijo, versículos 7 al 11. Y la tercera, la iglesia llamada a ser heredera, garantizada por el Espíritu Santo. Noten, hermanos, que las 3 personas de la Trinidad juegan un papel importante en su iglesia y sigue edificando en su iglesia. Lo hizo en el pasado eterno, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Y veamos, hermanos, que Efesios de 3 al 14 les había dicho, solo conforma una sola frase, es un flujo de pensamiento. Este pasaje, hermanos, es una doxología. ¿Qué es una doxología? Una palabra de alabanza. Noten cómo empieza el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está bendiciendo a Dios. Y las razones los encontramos en todo el pasaje, hasta el versículo 14. ¿Sí? Es una doxología. Y de entrada en el versículo 3, y quiero resumir solo eso porque eso es un resumen de lo restante, del 4 al 14. ¿Quién es, hermano? El único que es bendito. Según Pablo, es Dios. Es Dios el único bendito, digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. ¿Quién es el que bendice? Algunos han pensado que el que está bendiciendo es Pablo, pero conforme al pasaje, el que bendice es Dios a su iglesia. Y por esa razón nace frutos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, y es lo que hace el apóstol Pablo. El que bendice a su iglesia es Dios. ¿Quiénes son los bendecidos? Los creyentes, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas bendiciones, hermanos, que encontramos en el pasaje? Bendiciones espirituales. Que sí, vamos a tenerlo plenamente en la eternidad, pero estamos haciendo ya uso de ello en el presente. Y uno de ellos, me adelantaría a decir, es lo que vemos en el versículo 13 y 14. Nos ha sellado con su Espíritu Santo. Nos ha dado las arras, dice la Reina Valera 60, pero Nueva Biblia de las Américas dice la garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. La necesidad, hermanos, del creyente ya no es recibir más, ¿no? Sino hacer algo más ahora con las promesas, con las bendiciones que Dios nos ha dado. Usted y yo como iglesia, hermanos, somos ricos espiritualmente. No podemos andar mendigando como cristianos. Me refiero en el sentido que me siento derrotado, como que no hay razón para seguir adelante. Hermanos, somos ricos en el Señor. Nos ha elegido para salvación, nos ha redimido en Cristo, nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Qué más?
Nosotros necesitamos ahora retribuirle al Señor con gratitud, con alabanza, con nuestro servicio al Señor. Si tenemos gratitud, hermanos, en nuestro corazón, podemos ver la elección y su acompañamiento, la predestinación de la adopción que vamos a estar viendo en este pasaje, la redención que implica, hermanos, el perdón, su gracia sobreabundante en toda sabiduría y entendimiento que Él nos ha dado. Nos ha certificado, que es el sello de su Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. ¿En dónde? Dijimos, en lugares celestiales, hermano, en las regiones celestes. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué está hablando eso en el versículo 3? Se refiere a la dimensión celestial de nuestra existencia definitiva. Experimentada en cierta medida ahora mismo. Noten que dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya estamos disfrutando parte de estas bendiciones espirituales, hermanos. Ya. Y espero que usted y yo lo estemos haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Hay muchas razones, hermanos, vamos a estar viendo, por la cual debemos responder en agradecimiento al Señor, a su obra, a su servicio, ¿sí? Y podemos encontrar aspectos como, antes incluso de crear al mundo, Dios nos escogió en Cristo. Eso es su soberanía predestinadora. Podemos observar para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es su propósito glorioso. Para que seamos santos. De hecho, también vemos que nos ha amado. Nos predestinó. Esa es su gracia incondicional. Podemos ver que también somos adoptados, ¿sí?, como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese es otro propósito glorioso. Usted y yo somos parte de la familia de Dios por adopción. Por adopción. Según el buen propósito de su voluntad, también su soberanía predestinadora, todo ello para la alabanza de la gloria de Dios. Su propósito glorioso y su gracia incondicional que nos concedió en el amado. Ese amado, hermanos, es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? En Él vamos a ver que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Creemos que Dios nos ha perdonado, ¿sí?, en el pasado, presente y futuro. Y este perdón que muestra este contexto de Efesios es un perdón posicional. Por eso tenemos la esperanza de la glorificación para estar con el Señor, ¿sí? Y conformes a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. No nos ha dejado solos, hermanos, nos ha dejado de su Espíritu Santo para poder entender correctamente su palabra, para poder proclamarla, para poder enseñarla, para poder vivir como Dios quiere. Ahora, ¿cuáles fueron los elementos que Dios usó, hermano, para formar a su iglesia? Según el texto, en el versículo 4. Veamos el verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Una palabra clave en este versículo es la palabra escogió. Y es la palabra eklegomai. Eklegomai, hermanos, es el sentido de hacer una elección especial. Noten eso, hermanos. Una elección especial. Dios nos escogió en Cristo desde la eternidad pasada, sin cambiar esa decisión en la actualidad ni en el futuro. No sé si me estoy explicando. Hermanos, somos una iglesia especial porque Dios nos ha escogido desde la eternidad pasada. Es el Padre, hermanos, que tomó esta dirección de la obra divina. Es el Padre que nos ha escogido para ser parte de su iglesia.
Es en Cristo que Pablo, la iglesia y Éfeso, y hoy aplicando la comunidad y gracia redentora, fuimos elegidos y por lo tanto somos y tenemos bendiciones espirituales. ¿Sí? Esta elección, hermanos, que estamos hablando, obviamente fue para salvación. Y es importante hacer referencia a Juan capítulo 6, versículo 34, que dice lo siguiente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día postrero. Es interesante esa palabra trae. Reina Valera 60 dice si trajere, ¿verdad? Es atraer poderosamente. Poderosamente. Esto es parte de la gracia irresistible. Es la obra del Espíritu Santo de Dios que está haciendo. Cuando usted predica el Evangelio y personas vienen a Cristo, no es por su elocuencia, como lo dijo, es por el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de esa persona. Así pasó con cada uno de nosotros. Fue a través del Evangelio y el Espíritu Santo usó su palabra para atraernos al Padre. Fue la iniciativa de Dios desde la eternidad, hermanos. La voluntad de la elección de Dios atrae de manera irresistible hacia sí mismo a quienes Él ha predestinado a amar y perdonar, al mismo tiempo que no tiene efecto sobre los demás. ¿Qué dijiste? Que no tiene efectos sobre los demás. Déjenme ilustrar esto, hermanos. Esto es muy común. Bueno, tal vez aquí no tenemos esto, grandes ciudades, donde los carros que no sirven ya van aquí como le dicen, yonque, ¿no? O cómo se expresa por el norte, deshuesadero, pero ocupan el material. Y hay grandes imanes poderosos que programan para extraer ciertos metales del vehículo que ya no sirve. Y ellos programan si quieren traer el fierro solamente o cobre, lo que quieran. Pueden programar este imán para extraer. Y es interesante porque solo extraen lo que determinaron y lo demás no lo jala. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho, que al mismo tiempo no tiene efecto sobre los demás, solo lo que Él ha elegido. Volvamos al versículo 4 para que no nos perdamos. Porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Se da cuenta de esto, hermano? La iglesia es especial porque es una obra de la Trinidad y específicamente por el Padre. Por otro lado, hermano, no niego la responsabilidad que tiene el hombre. Y esto son dos verdades interesantes. Cuando usted proclama el Evangelio, que es uno de los propósitos que tenemos que hacer como iglesia, hermanos, la responsabilidad del hombre juega también algo. ¿Y dónde vemos esto? Porque sé que esto es interesante. Noten que dice Isaías 55:1 con relación a esto. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compran y coman. El profeta está haciendo una invitación, ¿sí? Una invitación, obviamente, no en el sentido de levanta las manos, o cierren sus ojos, o abran sus ojos. No en ese sentido estoy diciendo, sino en la responsabilidad que juega el hombre en responder en fe en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 40, pero ustedes no quieren venir a mí, dice Jesús, para que tengan esa vida. ¿Notan eso? Ahí está la responsabilidad del hombre. No quieren venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, para que tengan vida. ¿Por qué estoy resaltando esto, hermanos? Porque no negamos también un papel importante de la responsabilidad del hombre en responder en fe, ¿sí? Pero aún esa fe, hermanos, que responde, entendemos por
Efesios, capítulo 2, que no es nuestra, incluso es Dios. Todo el paquete de la salvación, incluso nuestra fe, hermanos. Y es aquí donde a veces cómo relacionamos o cómo unimos estas dos verdades gemelas, ¿verdad? De la soberanía de Dios en la salvación, pero por otro lado, la responsabilidad del hombre. Ahora, nadie, hermanos, puede recibir a Cristo como Salvador si no ha sido elegido por Dios. Y el famoso versículo de Romanos 8:29 nos lo recuerda. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos conoció desde la eternidad pasada. Y nos ha salvado en el presente a través de su Evangelio, en respuesta a la fe que hubo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y Juan 6:37, no puedo dejar de pasar este versículo, todo, y aquí están estas dos verdades, por si alguien está luchando con eso, de la responsabilidad del hombre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Aquí podemos observar estas dos verdades. Dios obrando en el hombre, en el corazón del hombre, pero por otro lado la responsabilidad del hombre en responder por fe. Viene a mí. Viene a mí. ¿Sí? ¿Cómo fue posible esto? Desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue el representante, hermanos, el fiador, el garante. Es en Cristo que usted y yo hemos sido elegidos para salvación. No por algo especial que Dios vio en usted o en mí, sino en la persona de su Hijo. Es en Cristo que nosotros somos elegidos, hermanos, para salvación. ¿Sí? La iglesia es llamada soberanamente por el Señor. Y su propósito primordial con la elección de la iglesia fue la alabanza de su propia gloria. Observen el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con las miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Se trata de la gloria de Dios, hermanos, nuestra elección, para la alabanza de la gloria de Dios. No se trata de nosotros, no se trata de un liderazgo, de una denominación, se trata de la gloria de Dios. ¿Sí? Pablo deseaba, por lo tanto, entonces, alcanzar a los elegidos. Él no sabía quién. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, en cuanto a la elección. Porque este es uno de los propósitos de la iglesia. Y que no se nos olvide alcanzar a los perdidos a través del Evangelio. Pablo deseaba alcanzar a ellos, especialmente a los elegidos. Pero tenía que tirar la atarraya, los que usan los pescadores, ¿verdad? Y dentro de ellos, no dudamos que hay quienes Dios ha escogido para salvación. 2 Timoteo 2:10, observen que dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. ¿Está soportando usted por amor a los escogidos, hermanos? ¿A través de la predicación del Evangelio? ¿A través del discipulado? ¿O está desanimado ya? Es que yo no veo respuesta. No, como que no.
Es que no sé qué decirles. Usted tiene que perseverar y ser fiel en la proclamación de la palabra. Dios se encarga del resto. Dios es el que obra la salvación, no nosotros, hermanos. No es nuestra elocuencia. Nosotros somos débiles. Pero Dios ha puesto ese hermoso tesoro de su palabra en vasos de barro en cada uno de nosotros. Para que la excelencia, para que la gloria sea de Dios y no nuestro. ¿Sí? ¿Cómo fuimos elegidos, hermanos? Cerrando ese versículo, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. ¿Sí? Somos llamados entonces, hermanos, a la elección, y la iglesia ha sido llamada a una elección. La iglesia Comunidad Redentora ha sido elegida para salvación, y no debemos ser envidiosos en quedarnos con eso y no seguir compartiendo la verdad, la proclamación del Evangelio. Continuemos, redoblemos esfuerzos, pidamos la ayuda, la dirección del Señor, sigan capacitándose para poder proclamar claramente la palabra, el Evangelio de Dios. ¿Con qué propósito fuimos elegidos? No nada más para quedarnos ahí, o incluso en banca, como comúnmente se dice. Fuimos elegidos con el propósito, hermanos, de la santidad. Observen el versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Perdón, el mismo versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, apartados, hagios, apartados. El sentido de esto, hermanos, es ser puros, personas humanas, santas, consagradas a Dios. Dios quiere un pueblo santo. No piense que porque ha sido elegido tiene la permisividad o la libertad de ahora de vivir como quiere. No. Entonces yo cuestionaría o se cuestionaría que realmente ha sido elegido. Si tú quieres vivir una vida desenfrenada, de pecado, y pretendes decir que eres parte de la iglesia y Dios te ha elegido, creo que no, hermano. No has sido entonces elegido. Porque los elegidos de Dios van a vivir en santidad. Ese es el propósito de nuestra elección. ¿Sí? Noten qué dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, capítulo 15. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dios es santo, hermanos. Es una característica, una cualidad, un atributo de Dios. Por lo tanto, a los que Él ha elegido para salvación, quiere que seamos de esa manera, santos, puros, consagradas. Y si no se entendió, Pablo refuerza otra verdad: sin mancha, sin falta, sin faltas. Hermanos, es interesante, delante de los ojos de Dios. Santos y sin mancha delante de los ojos de Dios. Yo no dudo que muchos cuando inician tal vez puedan batallar en su fe, en su cristianismo. Pero hermanos, en el trabajo, en la escuela, en donde usted y yo estamos solos, también tenemos que ser santos y sin mancha, porque el Señor nos está viendo. Él contempla toda la tierra. Y hermanos, Dios no va a poder usar a una iglesia o a un cristiano que no esté viviendo en pureza. No lo va a usar con esa efectividad que Él quiere para alcanzar a otros, para proclamar su palabra. Necesitamos vivir vidas santas. Y es verdad que esta santidad que muestra aquí es posicional, pero sabemos bien que hay una santidad progresiva, donde es responsabilidad del creyente de esforzarse, depender del Espíritu Santo para vivir como a Él agrada. Usted y yo necesitamos esa santidad también. Santidad progresiva, ¿sí?
Debemos primero conocer la santidad de Dios y de Cristo para tener temor de Dios. ¿Cuándo una persona es temerosa de Dios? Porque conoce realmente a Dios, porque conoce realmente a Cristo a través de su palabra escrita. Y si usted dice, pero es que yo leo la Biblia, pero no hace efecto, tienes un problema al acercarte con ella. No te has acercado tal vez con humildad, o no estás entendiendo correctamente. Si tú eres elegido, tienes el Espíritu de Dios, la cual te da la iluminación, el entendimiento para comprender su palabra. Hermanos, el propósito de Dios para la iglesia es que seamos santos y sin mancha. Comunidad y Gracia Redentora, 7 años. 7 años. Nos falta más, ¿verdad? Les falta más por recorrer. Gloria a Dios. Ustedes son una iglesia de Dios, pero la santidad y la pureza debes caracterizarnos, hermanos, como cristianos, como iglesia de Dios. Si el propósito de la elección fuera para ser santos y irreprensibles, eso queda claro que antes usted y yo no lo éramos. No lo éramos. Éramos depravados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos ni vida espiritual. Éramos hijos de ira, como los demás. Pero noten cómo el Señor nos ha cambiado y sigue su proceso, hermano, de transformación en santidad y en pureza. Como iglesia debemos recalcar, hermanos, la importancia de la humildad, de la confesión de pecados, de la disciplina de la iglesia y de la adoración para que podamos vivir en temor reverencial de Dios. No dejen de practicar y no dejen de hacerlo, hermanos, la disciplina dentro de la iglesia, que es una medida buena para vivir en temor y en santidad. Y cuando usted sea disciplinado por parte del liderazgo del cuerpo de Cristo, hermanos, no lo vea como algo, ya me voy porque aquí no me quiere. No, sométase, Dios lo ama, quiere preservarlo en el camino. Si usted se resiste, vendrán consecuencias. Porque Dios al que ama, corrige, así como el Padre al Hijo que quiere. ¿Qué motivó todo esto, hermanos? ¿Qué motivó a Dios la elección? ¿Qué motivó a Dios el que nosotros seamos santos y sin mancha? En amor. Noten el versículo mismo 4. Para entrar en el 5 dice, en amor. En amor, hermanos. En amor, habiéndonos predestinado. Y esta palabra predestinado, casi, yo sé que hay una diferencia, pero casi es intercambiable con la elección, con escogió. Pablo puede usar de manera intercambiable esta palabra aquí. Dios, hermanos, ha escogido a su iglesia por amor. El amor de Dios procura el bienestar y la satisfacción de las necesidades de su iglesia. Es el amor de Dios. Hay quienes promueven que Dios los escogió por X o Y razón. Porque Dios sabía en mí que iba a responder en fe. Porque Dios vio algo que yo podía servirle, usarle. ¡No! ¡Nunca! Fue por amor, solo de Él. Fue por amor, hermanos. Juan 15, versículo 13 dice lo siguiente: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Efesios 2, 4 al 5 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados.
Ustedes han sido salvados. La palabra aquí predestinó es la palabra proorizo, ¿sí? Es la determinación de Dios para ser sus hijos. Y esto es un privilegio, hermanos. Dicha decisión fue únicamente por Dios, por medio de Cristo, o en Cristo, ¿sí? Y les dije, esto es sinónimo de escogió, cuando usamos la palabra predestinó. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál fue, hermanos? Según el versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Adopción como hijos. Dios nos hace parte de su familia. No solo somos sus siervos y amigos, porque somos siervos, es verdad. Somos sus amigos, lo enseña la Escritura, Juan 15:15. Somos ahora también sus hijos. Sus hijos. Romanos capítulo 8, verso 15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta es la expresión de los hijos hacia su padre. Pueden acercarse con confianza. Platicaba con el hermano David y se le acerca a su hija. Tal vez pudo ser para él un momento incómodo, ¿verdad? Pero ella se acercó con tanta confianza. ¿Qué quería su hija? Que le abrieran el bote de agua. ¿Por qué? Porque lo conoce, es su padre. Nosotros podemos acercarnos, hermanos, a nuestro Padre Celestial y decirle: papito hermoso, papá lindo, querido, con confianza, porque somos sus hijos, porque ahora somos parte de una familia. Comunidad y Gracia Redentora es parte de una familia. Por eso nos decimos hermanos, porque tenemos un solo Padre. ¿Cómo fue, hermanos? Por medio de la adopción. Y esa palabra adoptados, o la palabra adopción, que nuestra versión que ustedes usan, es poner a un niño en la posición y los derechos de un hijo propio. Cuando tú adoptas un hijo, le estás dando todos los privilegios y también responsabilidades dentro de tu familia. Si no, entonces ¿para qué lo adoptas? Pero algo interesante, hermanos. Sí le damos nuestro corazón, nuestro amor, pero es limitado como a la adopción del Padre. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, nos ha dado de sí. Nos dio de su espíritu, nos dio parte de su naturaleza. Tenemos la herencia, el sello, la garantía de su Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, hermanos, no deberíamos de contristar al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados hasta el día de la redención. No lo contristes. ¿Con qué? Con el pecado. No sigas más en el pecado. Si no contristas al Espíritu de Dios, su parte de su naturaleza que nos has dado. Los cristianos son hijos de Dios por adopción, dijimos, con todos los privilegios y responsabilidades de un hijo legítimo, ya que el Espíritu Santo obró el nuevo nacimiento en nuestro interior. Solo hay que recordar que antes no éramos hijos de Dios, sino que estábamos bajo la ira de Dios. Es algo muy especial, hermanos, que ahora es Dios nuestro Padre Celestial. Y se lo podemos expresar, dijimos. No solo en Romanos 8:15, sino también en Gálatas 4:6. Abba Padre, Abba Padre. Es por los méritos, hermanos, de Cristo. Es por la obra de Cristo que los elegidos reciben una nueva condición. Solo por Cristo. Solo Cristo, hermanos. Es por la obra del Señor. Las frases en Él, delante de Él,
por medio de Jesucristo y en el amado, en este pasaje del 3 al 14, hermanos, revela, nos muestran que los cristianos estamos íntimamente identificados con Dios y Cristo. Por lo tanto, otro punto importante, somos llamados, hermanos, a la identificación con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo. Somos llamados a la identificación. No nos debemos de dar vergüenza, hermanos. He visto, hermanos, que en iglesia, hermanos, pero en la calle, que me da pena. Suena religioso o algo así. Somos hermanos. Somos hermanos. Nunca te avergüences de la familia en la cual perteneces ahora. Y hay de diferentes tipos de personas. ¿Sí? Somos hermanos en Cristo. ¿Cómo fue esto, hermanos? Siguiendo el versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. La palabra telema, ¿verdad? La decisión de Dios, el intento de Dios, un deseo íntimo que expresa emoción. Es porque Dios así lo quiso. Me viene a la mente el texto que comúnmente usamos para la elección, ¿verdad? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muchos han tenido problema con ese versículo. De hecho, en una ocasión se le acerca a Charles Spurgeon y le dice, pastor, tengo yo un problema. ¿Qué? ¿Cómo es posible que Dios aborreció a Esaú? Y Spurgeon le contesta, para mí el problema más grande es cómo es que Dios amó a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob merecía la misma situación que Esaú. Mas sin embargo, en la soberanía de Dios, decidió demostrar amor a Jacob y pasar por alto a Esaú. Pero ambos merecían la condenación, hermanos. Ambos merecían la condenación. Debemos de estar rebosando de agradecimiento a Dios, de alabanza a Dios, de gratitud a Dios, por ser inmerecidos de ese gran amor que Dios nos ha mostrado. Dios lo ama. Dios lo ama, según nuestro pasaje que estamos viendo. Un acto supremo de deleite es eso, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? O la buena intención de su voluntad, según la Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Dios se deleita, hermanos, en la salvación de los pecadores, porque los eligió en el pasado eterno y se deleita en volver a rescatarlos. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, dice lo siguiente: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Dios tiene misericordia y ama a sus elegidos. Por eso nuestra tarea y nuestra responsabilidad es seguir compartiendo el Evangelio. Es verdad, usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Y cuidado con caer en extremismo, ¿verdad? No, pues voy a ver, detective, quién sí, quién no. Usted predique el Evangelio a todo el mundo y Dios va a hacer su obra en los corazones de los que Él ha elegido, hermanos. ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Cuál es la meta de ser elegidos, de ser santos y sin mancha? ¿Cuál es la meta? De ser incluso adoptados como hijos de Dios. ¿Cuál es la meta? Versículo 6. Para
la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros para el amado, en el amado. ¿Para qué quiso Dios que fuéramos sus hijos, hermanos? ¿Para qué? ¿Para pertenecer a un grupo nada más? ¿Venir domingo tras domingo? ¿Regresar a casa e irnos y volver otra vez? ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, nuestras vidas deben glorificar a Dios con lo que hacemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 al 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra. Segunda Tesalonicenses 1, 11 al 12. Pero Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, ¿sí?, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer el Evangelio, hermanos. Usted y yo. Para la alabanza, es Dios quien recibe crédito por esta obra compasiva y llena de amor. Definitivamente sus hijos, los que han sido elegidos, siempre van a expresar fruto de labios al Señor. Van a persistir en obediencia a Dios. No dudo que vamos a tropezar, pero por eso tenemos la promesa de 1 de Juan 1:9. Vengamos a Cristo y pidamos perdón al Señor para poder continuar, hermanos. Pensemos, y estamos terminando con esto. ¿Cuál es, hermanos, el servicio que Dios desea que usted cumpla? ¿Cuál es? ¿Qué le falta a usted para vivir a la altura de estos títulos o estos adjetivos? Santo y sin mancha. ¿Cuál es la bendición que más le motiva a adorar a Dios? ¿Qué le impulsa a ser más obediente a Dios? Hay razones suficientes como para trabajar en comunidad de acuerdo con los propósitos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la elección que tú hiciste en nosotros en la eternidad pasada. No lo sabíamos, Señor. Ahora lo entendemos y comprendemos gracias a la predicación del Evangelio que alguien nos compartió, que alguien nos habló de tu palabra, de tu verdad. Gracias, Señor, porque nos has redimido también con el propósito de hacer puros y sin mancha delante de ti. Y tenemos ese privilegio de que ahora somos tus hijos, pertenecemos a una familia y queremos vivir unidos para proclamar el Evangelio, para alcanzar a los perdidos, pero sobre todo para la alabanza de tu gloria. Señor, que nuestras vidas sean para tu gloria, que lo que hablemos, que lo que digamos, que ya sea que comamos o que bebamos, que todo, Señor, sea para la gloria de Dios. En nuestro trabajo, en la escuela, con nuestra familia, que todo sea para la gloria de Dios. Gracias por esta iglesia amada, gracias por esta iglesia especial por parte de ti, que le recuerdas lo especial que es delante de tus ojos y la responsabilidad y los privilegios que tienen, Padre, para seguir proclamando y extendiendo tu reino. Gracias por todo. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.
Hasta luego.